Estimados estudiantes del 10º año, reciban un cordial saludo. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Estamos ya en la clase correspondiente al mes de julio, que vendría a ser la número 3. Y en esta ocasión estaremos revisando contenido acerca de una temática de vital importancia dentro de lo que es la asignatura de lengua y literatura, como es el informe. Para ello tenemos ya en pantalla la correspondiente diapositiva. Y bien, empecemos por una breve definición acerca del informe para entender a profundidad de qué se trata. Un informe es un tipo de texto que consigna una información determinada de forma concreta, lógica, resumida, con la finalidad de transmitir la información a otra persona, quien a su vez deberá tomar una decisión respecto a un tema. Por lo general se puede tratar el informe en un ámbito laboral, también puede ser en el ámbito educativo. Entonces, dependiendo también de ello, se ve cierta estructura y las características, así como que van a caracterizar al contenido, prosiguiendo con las generalidades, ¿no? Dentro de este tipo de texto, que es el informe, se reportan los avances de resultados de experimentos, puede ser de carácter científico, proyectos de naturaleza social, es decir, de fines filantrópicos, de ayuda a ciertas comunidades con eh, cierta vulnerabilidad, ¿no? Bueno, en fin, se trata de brindar un beneficio social, por así decirlo. Puede también enmarcarse dentro del ámbito político, de carácter económico o cultural, que bien podría ser por fomentar algún tipo de costumbre, sobre alguna etnia, en fin, los temas sobre los cuales puede tratarse el informe son muy variados. Y como les decía anteriormente, el informe es un texto que presenta una estructura dentro de lo que es el título, ¿no? El título debe ser, reflejar lo que trata el informe, debe ser también lo más lógico, coherente, debe llamar la atención, debe sintetizar la información que se piensa transmitir a través del cuerpo del texto. El título debe dar una idea clara y relacionada con el tema del documento. No debe ser muy extenso para que sea comprendido y breve, pero sí debe ser atractivo, llamativo para captar la atención de los lectores. Es la parte primera que el lector observa, por lo tanto es la que invita a leer el contenido, ¿no? De ahí que tenga que cumplir esas características. La estructura básica del informe. Prosiguiendo, ¿no? Una vez que ya se ha seleccionado el título, que ya sabemos de qué se va a tratar, tenemos la introducción. La introducción es una especie de orientación, de directriz motivadora a lo que es la lectura del contenido del informe. Si bien debe escribirse en forma clara y breve, tiene que ser lo suficientemente atractiva para generar la curiosidad del lector. De modo que es conveniente aquí concebirlo también como un antecedente, pero también debe sintetizar el contenido del informe. Su objetivo es establecer un contacto inicial con el contenido del texto y a su vez brinda una orientación a quien está leyendo. Es decir, que a breves rasgos yo tomo un informe, ¿no? Un informe, por ejemplo, de carácter laboral. Es decir, yo encargué a la persona del área de talento humano, por ejemplo, que me realice un informe sobre la cantidad de trabajo, carga laboral, puestos, en fin, algunos temas. Y me lo va a entregar el día de mañana y entonces
Y ya con lo que es la introducción, yo ya tengo una idea clara del contenido de ese informe. Es decir, que ya tengo un contacto inicial. Esa es precisamente la función que cumple la introducción dentro de lo que es este texto. Ahora tenemos el desarrollo, que es la parte mucho más extensa del informe y comprende la información principal y completa del tema que se está tratando. Es aquí donde se encuentran las descripciones más profundizadas sobre la investigación. Todos los datos que se relacionan, cifras, se presentan de manera ordenada para el entendimiento de quien lo está leyendo. Dependiendo del enfoque del informe, esta parte del texto puede ser entrevistas, testimonios, gráficos, tablas, o en sí también podría ser de manera descriptiva y analítica, es decir, a manera de un relato ordenado, sistematizado, que cuenta un hecho o una situación, en fin, dependiendo de lo que se trate el informe, ¿no? La siguiente parte es la conclusión. Aquí ya dentro de lo que es la conclusión, la persona que lo está escribiendo eh, se encarga de analizar los puntos mucho más importantes de todo el contenido del informe y da cuenta de ellos. Es decir, si aquí se presentan unas 3 a 4 conclusiones, o también podría ser que la conclusión pueda ser desarrollada a renglón seguido, es decir, no separándolos por viñetas o por algún tipo de, de separador, ¿no? Entonces, en esta parte se presentan los resultados ya del informe y que en conclusión permiten responder las interrogantes planteadas a través de la introducción. La última parte ya de lo que es el informe lo comprende la bibliografía. Dentro de lo que es la bibliografía se trata ya de la parte última, ¿no? Que agrupa las fuentes consultadas para llevar a cabo la investigación y lo que es la redacción del informe. Por lo general se utiliza el formato APA para realizar las citas como la bibliografía. Se preguntarán qué son las citas. Las citas son lo que corresponde a dar crédito a de dónde se extrajo la información, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un informe acerca de, mm, el- por ejemplo, si escribo sobre el maltrato infantil, yo afirmo que en América Latina el 18% de personas todavía considera que sí existe maltrato infantil en su comunidad, o el 20% me dice que no. En fin, incluyo bastantes datos o cualquier tipo de información y esta debe ser sustentada con su respectiva fuente, es decir, que yo de dónde saqué esa información, en qué me estoy basando para afirmar una idea, eh, para darla a conocer, ¿no? Entonces, una vez que ya realizo la correspondiente cita, al final del documento tengo que realizar una lista de todas las fuentes que yo he consultado, ¿no? Entonces, para ello se utiliza el formato APA, que trata de evitar lo que es el plagio, es decir, que las ideas de otras personas no sean copiadas así nomás, sino que se les debe mencionar y, por supuesto, dar el debido crédito por medio de la cita, tanto como lo que es la bibliografía. La bibliografía, de acuerdo al formato APA, por ejemplo, se tiene que realizar en forma alfabética, es decir, si yo he consultado un libro que lo escribió el autor Álvarez, Antonio Álvarez, en el año 2020,
y tenía la editorial Sengach, en fin, tengo que citar a Álvarez, 2000, Álvarez Antonio, 2020, edición tal, si lo saqué de alguna fuente de la web, citar también la página web, o si es que lo he sacado simplemente de algún libro físico, debería de citar el debido ICBN, que es como un código a través del que cada libro tiene, ¿no? Entonces, si se trata de un libro, se tiene una forma de redactarlo, ¿no? De redactar la debida bibliografía. Si se tiene una revista, también existe una forma de realizar la bibliografía. En fin, eso es lo que se ocupa para realizar este aspecto, las normas APA. Si ustedes después de culminar lo que es el bachillerato, ¿no? Asisten a alguna universidad, es muy común escuchar sobre las normas APA, porque para todo tipo de informe, para todo tipo de monografía, tesis, cualquier trabajo escrito, ya se maneja bajo esta normativa, que es el formato APA. Los tipos de informe, de acuerdo a la intención con la cual se escribe un informe, se puede clasificar, ¿no? Y el primero de ellos, el primer tipo, es el persuasivo, cuya finalidad es convencer al destinatario para que tome una decisión o adopte un pensamiento en relación a un tema en particular. Estos informes parten de un análisis relativamente cuidadoso de una determinada situación o problema, análisis que se realiza en base a unos criterios previamente específicos y muy claros y proponen ciertas recomendaciones. Es decir, que la finalidad de los informes de carácter persuasivo lo que buscan es dar un punto de vista y hacer que la persona que está leyendo este informe se identifique y también adopte esa línea de pensamiento. Tenemos también aquí el proceso para escribir un informe y se concierne aquí a lo que son las etapas, ¿no? La primera de ellas es la planificación, que comprende responder a varias preguntas. Primero, ¿para quién se va a escribir el informe? ¿Por qué se lo va a escribir? ¿Y qué es lo que se quiere informar? Es decir, la información que se pretende transmitir. El proceso para escribir un informe. Tenemos aquí la etapa número 2, que corresponde a la redacción. Aquí es importante señalar ya lo que es la estructura del texto, determinar la lógica que comprende a cada tema, es decir, si va a tratarse solamente sobre un tema o si hay varios en él, entonces hay que darle una secuencia, una lógica para que la persona que lo vaya a leer la entienda. La etapa número 3 corresponde a la revisión. Aquí ya está elaborado lo que son las, la introducción, el cuerpo del texto, también ya se tiene una idea clara de lo que se ha utilizado la bibliografía, entonces corresponde a la revisión. Entonces aquí hay que darse cuenta de si se está cumpliendo, eh, haber respondido a las preguntas, para qué, cómo, es decir, las preguntas que lo vimos en lo que es la planificación. Y también, y lo más importante es si se está cumpliendo el objetivo con el cual para qué se estaba escribiendo el informe. Aquí es importante tener claro que debe cumplirse los principios de coherencia, cohesión textual, revisar muy bien lo que es la ortografía, tanto uso de tildes, palabras que quizá no estén
no estén siendo utilizadas de manera adecuada y por supuesto lo que es la claridad y precisión. Aquí estaría muy bien adoptar el criterio de como lectores, es decir, ¿qué haría yo? A ver si este informe llega a mis manos y como lector lo entiendo o no. Entonces, ahí corresponde hacer varias revisiones, ¿no? Y darle un último punto de vista para saber si se está cumpliendo o no los parámetros requeridos. Pero sobre todo, si este informe está comprensible para el lector, que esa es una de las prioridades. Ya, llegando aquí a lo que es la parte, ya la final de lo que es el informe, ¿no? Tenemos la publicación, que es la etapa número 4. Ya una vez que ya se ha dado las revisiones, se tiene muy claro que el informe cumple con los parámetros establecidos, la versión final del informe y se entrega a sus destinatarios. Aquí ya depende de si el informe es para publicarlo en alguna revista, si se va a entregar a un jefe inmediato superior o si se trata de un informe de tipo académico, por ejemplo, si en algún momento se les enviara a realizar un informe, ustedes tendrían que entregarlo al docente de la materia, dependiendo ya si se trata de la materia de literatura o si es o de ciencias naturales, en fin, el informe es uno de los textos recurrentes dentro de lo que es el ámbito académico. Quizá en una oportunidad, en otra clase, quizás se les envía a realizar alguno, ¿no? Entonces, sería conveniente que tomaran en cuenta todas y cada una de las etapas, de los parámetros, así como los elementos. También aquí es importante recordarles sobre lo que era la argumentación y contraargumentación, igual de lo que son los fines denotativos. En fin, una vez que se toma en cuenta todos estos parámetros, es evidente que el informe queda muy bien elaborado y precisamente eso, que es comprensible para los lectores. Esto ha sido todo en cuanto a lo que es el contenido de este tercer mes. Me permito también recordarles la forma en que deben de realizar la tarea que ya se encuentra subida a la plataforma. Deben ingresar con su contraseña y usuario. Una vez que ya están inmersos en la plataforma, deben descargar la tarea que viene en formato Word. También deben descargar el archivo de material de refuerzo en base al cual está elaborada las tareas y una vez que lo lean lo pueden desarrollar sin ningún problema. Una vez que lo han hecho, eh, ya pueden hacerlo en formato Word, lo suben o si no también lo pueden hacer a mano. Entonces toman una foto y lo realizan. Proceden ustedes a subir, ¿no? Subir la tarea. Y en el caso de que esté correctamente realizada, verán ustedes ya la calificación. O si no, en el caso de que por ahí alguna pregunta o varias de ellas no estén respondidas de forma satisfactoria, se les enviará un mensajito de retroalimentación en base a la cual ustedes tienen el tiempo de corregir la tarea, volverla a subir, entonces ahí automáticamente se califica y tienen una mejor nota. Esto ha sido todo por hoy. Espero volver a verlos en la próxima clase. Me despido.